Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Con sus compañeros de las 3 de la tarde me retrasé un poquito el día de ayer. Con los compañeros de las 2 de la tarde sí me dio tiempo a hablar de ¿cómo se llama? De los síndromes reumáticos asociados a agentes infecciosos. Entonces, brevemente voy a platicar con todos ustedes, les va a servir de repaso el volver a platicar acerca de las artritis reactivas. Con los compañeros de las 3 de la tarde, sí hablamos ayer de la enfermedad de Lyme, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ok. Entonces, quedamos en que íbamos a ver hoy lo referente a las reactivas, o empezamos a verlos, ya no recuerdo. No, sí quedó pendiente las reactivas. Quedó pendiente. Bueno, entonces, ayer empezamos a platicar algo respecto a esto y habíamos dicho que en las artritis reactivas o indirectas, ahí el agente bacteriano no está lesionando directamente a la articulación, sino el agente infeccioso o la infección está en otro sitio. Y les había yo dicho que el ejemplo más claro de ello es la fiebre reumática aguda, en donde las articulaciones se inflaman, pero el estreptococo beta hemolítico no está dentro de la articulación, sino va a estar en las vías respiratorias, o está en la piel, o está en las vías urinarias, está en otro sitio. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy clarito de una artritis reactiva. Otro ejemplo de artritis reactiva para ambos grupos es la enfermedad o síndrome de Reiter, que vamos a ver en las espondiloartritis, pero ahí platicaremos ya acerca de eso. Entonces, hay artritis reactivas de origen bacteriano, ¿sí? Como el estreptococo beta hemolítico que provoca la fiebre reumática, o algunos otros agentes bacterianos que causan endocarditis bacteriana, aquellos pacientes que sufren o tienen un bypass intestinal, aquellos pacientes que tienen un cuadro disentérico o una diarrea aguda y que posterior a ello pueden desarrollar una artritis reactiva, ¿ok? Aquí están algunos agentes bacterianos raros, algunos otros más frecuentes que pueden causar estos problemas. O bien, posterior a otras infecciones como las causadas por el meningococo, pero que son muy raras. En algún tiempo vimos artritis reactiva posvirales. Y aquí en nuestro medio lo estuvimos viendo hace unos 5 o 6 años, cuando tuvimos un brote muy severo de chikungunya. ¿Ok? Hubo muchísimos pacientes, a lo mejor algunos de ustedes hasta supieron de ellos o algún familiar tuvo ese problema, que posterior a la infección por el virus de chikungunya, desarrollaron artritis reactiva. Y esta artritis reactiva permanecía por semanas, inclusive hasta por meses. ¿Okay? Yo vi varios pacientes que tuvieron esta infección por este virus y tiempo después desarrollaron esta artritis reactiva. Y contó mucho el antecedente de haber sufrido esa infección, porque se trató efectivamente, o se trataba de una artritis reactiva. El tratamiento no es complicado, hay que seguir un tratamiento largo, pero remite el cuadro de artritis viral, de artritis reactiva de origen viral. En cuanto a la posinmunización, ya lo platiqué también con sus compañeros de las 2 de la tarde, lo vimos hace algunos años cuando tuvimos el brote de influenza, ¿ok? Algunos de sus compañeros creo que me dijeron que fue en el 2006, yo ya no me acuerdo, ¿ok? Y tuvimos muchos casos de pacientes que fueron vacunados contra la influenza y posterior a eso desarrollaron una artritis reactiva, perdón. Desarrollaron una artritis reactiva, ¿ok? Tiempo después se descubrió que esta artritis reactiva se debía a una reacción inmunológica debido a un estabilizador, una sustancia estabilizadora que tenía la vacuna. Cuando eso se cambió, estos cuadros de artritis reactiva disminuyeron, ¿ok? Y ya no hemos vuelto a ver este tipo de problemas, aunque hay casos aislados provocados por algunas otras vacunas, como la vacuna contra la hepatitis y algunas otras vacunas
con menor frecuencia. Otras clases de agentes infecciosos pues, son muy raros que pudieran darnos una artritis reactiva. Las más comunes son aquellas causadas por agentes bacterianos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? No, doctor. Bien. En el capítulo 5 Doctor, tenemos a las enfermedades metabólicas y endocrinas asociadas a condiciones reumáticas. ¿Ok? Es decir, son pacientes que por sufrir o por tener algún padecimiento, ya sea metabólico, endocrino o ambas cosas, pueden desarrollar alteraciones en el aparato musculoesquelético. En el inciso A tenemos en primer lugar a las enfermedades inducidas por el depósito de cristales, ¿sí? Cristales que son o son microcristales bioquímicos o químicos que se depositan en las articulaciones y en otros tejidos provocando manifestaciones reumáticas. El ejemplo más claro de una enfermedad inducida por el depósito de cristales es la llamada gota. Ahí los cristales del urato monosódico se depositan en las articulaciones y van a provocar un espectro clínico, una gama de manifestaciones que es necesario que revisemos. Este es un tema que a mí me interesa mucho que conozcan, que sepan diferenciar entre un cuadro agudo de gota y otras enfermedades que pueden parecerse a la gota. ¿Ok? Entonces es que este tema lo vamos a revisar con detalle más adelante. Dentro de este mismo capítulo están también otras enfermedades por depósito de cristales. Y ahí está la llamada pseudogota. Se llama así porque se parece mucho a la gota. También es una enfermedad por depósito de cristales, pero ahora de pirofosfato de calcio dihidratado. Y en tercer lugar, ¿qué pasó? Pásale. Hay unas cajas aquí, todas esas las subo, las tengo aquí en la... ¿Qué cajas? Unas cajas que están aquí en el pasillo. Pues todo eso se va para atrás. Todo, pero es bastante, ¿eh? Pues llévatelo. ¿Sí? Bueno. Y por último, dentro de estas enfermedades por depósito de cristales, también tenemos a otra que es mucho más rara. Es una enfermedad que rara vez se diagnostica porque es muy difícil de demostrar la presencia de los cristales de hidroxiapatita o también llamados fosfato de calcio base. Estos temas los vamos a revisar con detalle, ya no les voy a hablar más de esto. En este mismo capítulo tenemos en el inciso B a otras anormalidades bioquímicas. Estas van siendo más raras. Algunas las vemos de rebote, algunas no las vemos nosotros, ¿sí? Algunas son raras, pues. Algunas ni siquiera he visto yo algunos casos. Ahí, por ejemplo, tenemos a la amiloidosis. Esta es una enfermedad que en algún momento pudiera depositarse el amiloide en las articulaciones y entonces provocar alguna manifestación articular. Pero recuerden ustedes que el amiloide, esta sustancia proteinácea, puede depositarse en cualquier tejido. Es más frecuente, por supuesto, la amiloidosis cutánea, la amiloidosis pulmonar, la amiloidosis cardíaca, o ¿cómo se llama esto? Oftalmológica, ¿sí? En cualquier sitio puede depositarse esto y provocar, dependiendo de dónde se depositen, ciertas manifestaciones clínicas. Ya les decía yo que si se depositan en las articulaciones, pues van a provocar molestias articulares. Si se depositan en el corazón, pues va a provocar insuficiencia cardíaca y así, etcétera. ¿Ok? Entonces es una enfermedad que no es común, no es frecuente, es difícil de diagnosticar, no se sospecha de primera intención, pero bueno, está dentro de la clasificación y hay que mencionarlo. En segundo lugar, tenemos dentro de estas mismas anormalidades bioquímicas a la hemofilia. ¿Sí? Este es un trastorno en donde los pacientitos pues, tienen déficit de un factor de la coagulación. Esto condiciona que puedan o tengan sangrados, ¿ok? Y de igual forma,
Si una articulación sangra, pues va a haber manifestaciones articulares, pero estos pacientitos pueden sangrar de cualquier sitio. Afortunadamente ya no es tan común ver pacientes con hemofilia que presenten sangrados, porque pues como ya desde hace tiempo se identificó el déficit de este factor de la coagulación, pues se les aplica, se les pone, ¿ok? En la actualidad en México hay una o más asociaciones que les ayudan a los pacientes a conseguir el factor de la coagulación para aplicárselo. Y entonces, pues evitamos que los pacientes tengan sangrados. Estos pacientitos típicamente son aquellos que van caminando y por accidente se golpean una rodilla, no tienen este factor de la coagulación en niveles normales, y entonces la rodilla o la articulación sangra. Y entonces se presenta un cuadro que se denomina hemartrosis, que quiere decir sangre dentro de la articulación. Eso provoca o representa un proceso inflamatorio muy intenso de la articulación. Lo que hay que hacer ahí es una artrocentesis para evacuar la mayor cantidad de sangre posible y además sustituir, si es que le hace falta, ese factor de la coagulación para evitar pues que el proceso continúe. En el pasado histórico, pues los pacientes con hemofilia llegaban a morir por estas situaciones. En la actualidad no, ya eso no se puede o no se debe de presentar. ¿Ok? Después tenemos a otros errores innatos del metabolismo, es decir, que los pacientes nacen con este error en su metabolismo. Y ahí tenemos, miren, del tejido conjuntivo a todos estos trastornos. Vuelvo a repetir, algunos nosotros ni los vemos, ¿ok? Quizás los ven más los pediatras, estos genetistas, a lo mejor los ortopedistas, algún otro médico especialista. Quizás a nosotros nos llegue por ahí un caso aislado. Yo nunca, sí sé que hay pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, yo nunca he visto uno como paciente mío, ¿ok? En películas o en series he visto pacientes con osteogénesis imperfecta, y todo esto pues son raros estos trastornos, pero están en la clasificación y hay que mencionar. Igualmente tenemos a las hiperlipidemias, que ya no son trastornos tan raros. Tenemos a pacientes que por estos trastornos pueden llegar a tener molestias en las articulaciones o en su aparato musculoesquelético. Las hemoglobinopatías, yo no las veo, las ven los hematólogos. Las enfermedades por deficiencia o estos trastornos enzimáticos los ven otra vez los pediatras, los genetistas, nosotros no los vemos. Están dentro de la clasificación, pero son cuadros que nosotros no vemos, ¿ok? Lo que sí vemos nosotros son las enfermedades endócrinas, porque estas son mucho más frecuentes que las anteriores. Ahí tenemos a la diabetes mellitus, a la acromegalia, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Como ustedes pueden ver, pues son trastornos en nuestro medio bastante frecuentes, sobre todo la diabetes mellitus, ¿ok? En algún momento de la evolución de esa enfermedad pueden tener afección al aparato musculoesquelético, a las articulaciones, y es cuando nosotros intervenimos. Pero de primera intención, pues un diabético lo tiene que ver o un endocrinólogo, igual que el hipertiroideo o el hipotiroideo. Quizás en algún momento nos pidan auxilio porque tienen molestias articulares. El tratamiento es sintomático. Entre mejor estén de estas enfermedades endocrinas, pues mejor van a estar sus síntomas. Los síntomas no van a ser tan intensos. Entonces ahí nosotros, pues, la recomendación es decir, controle mejor su azúcar, que sus hormonas tiroideas estén normales, y les ayudamos con algún analgésico antiinflamatorio para controlar los síntomas que pudieran llegar a presentar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta referente a esto? Salud. Gracias. ¿Alguna pregunta? Me parece que no, doctor, pero hace rato una compañera tenía, creo que, pregunta de A otro tema. ver, que me diga. El tratamiento de las reactivas, doctor. Ah, ok. Sí.
Voy a regresar a la diapositiva, ¿eh? Ok. Depende de en qué momento lo agarre. Si el brote de fiebre reumática es agudo, es decir, que tiene la infección en las vías respiratorias, en la faringitis o una faringoamigdalitis aguda y tiene manifestaciones articulares, hay que tratar las dos cosas, la infección y también la inflamación articular, ¿ok? Pero hay pacientes que desarrollan la artritis reactiva semanas después, como estas pacientes de chikungunya. Entonces, ya darle tratamiento antibiótico, por ejemplo, a una fiebre reumática que fue aguda hace 3 semanas o hace 4 semanas, ya no tiene caso. No hay evidencia en ese momento de que está el estreptococo beta hemolítico causándole un cuadro infeccioso agudo. Ahí nada más hay que tratar la artritis, ¿sí? Y entonces el tratamiento va a ser antiinflamatorio. ¿Sí? Clásicamente los libros dicen que hay que tratar la fiebre reumática aguda con salicilatos, pero en la actualidad se sabe que se pueden utilizar otros antiinflamatorios, inclusive hasta esteroides, ¿ok? Entonces todo va a depender en qué momento lo estés agarrando. Si el paciente desarrolla artritis reactiva teniendo en ese momento diarrea o disentería, pues vas a tratar ambas cosas, ¿ok? Pero si el proceso disentérico fue hace 2, 3 semanas y ahorita ya no tiene manifestaciones de esto, sino lo que tiene es la artritis reactiva, pues ya no tiene caso que le des fármacos antibacterianos, ¿ok? Sino vas a tratar nada más la artritis. ¿Estamos? En la postinmunización, ahí no hay de otra más que sintomático, ¿sí? Se vacunaron contra la influenza, les dio la artritis reactiva, hay que tratar la artritis. Ya la vacuna, pues ya se le puso, no se la puedes quitar, no se la puedes bloquear, ¿ok? ¿Algo más? No, doctor, gracias. Vale. Por último, dentro de este mismo capítulo que estamos platicando de las enfermedades metabólicas y endocrinas, tenemos a las enfermedades por inmunodeficiencia que no vemos nosotros. Vean ustedes cómo son cosas que las ven otras áreas, algunas son muy raras, por ejemplo la enfermedad de Bruton. Yo en mi vida profesional jamás he visto un caso de eso, nunca. En algunos libros he leído que existen, pero no sé nada de eso, ¿ok? Entonces estas enfermedades tampoco las vemos nosotros. Las enfermedades hereditarias que están mencionadas aquí, algunas no las vemos en nuestro medio, algunas otras más o menos son frecuentes. Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar, como su nombre lo indica, se da en cierta zona geográfica, ¿ok? Y tiene una variedad de síntomas dentro de las cuales puede estar presente la afección articular con dolor e inflamación de las articulaciones. Se tiene que tratar, como platicábamos hace unos minutos, de manera sintomática, ¿ok? La artrogriposis múltiple congénita es un trastorno muy raro, ¿sí? Yo no lo trato, nunca he diagnosticado un caso de eso, sé que existen, los he visto en los libros. Recientemente una pacientita mía me dijo que uno de sus nietecitos se le había diagnosticado una artrogriposis aquí en Oaxaca, y pues, pues sí existen, ¿no? Pero quienes lo ven, pues son otras áreas de la medicina. Los síndromes de hipermovilidad son más frecuentes, esos sí son frecuentes de encontrar en la consulta. Es un síndrome que lo puede ver el pediatra, lo puede ver el ortopedista, lo puede ver el médico de fisioterapia, lo podemos ver nosotros, y son niños o son pacientitos que tienen movilidad exagerada de sus articulaciones. Muchos de nosotros o muchos de ustedes en su infancia probablemente hayan tenido hipermovilidad de las articulaciones. Son pacientitos que, por ejemplo, se pueden chupar muy fácilmente el dedo gordo de alguno de los pies, o pueden poner el pie aquí atrás de la cabeza, se pueden rascar la espalda poniendo la mano hasta acá con el pulgar, se pueden tocar
el antebrazo con el dedo pulgar, en fin, tienen hipermovilidad de sus articulaciones, ¿sí? Algunos de ellos permanecen de esa forma, ¿sí? Pueden seguir avanzando en su edad, llegar a etapas ya avanzadas de adolescencia, de juventud, y tener todavía esta hipermovilidad. La gran mayoría de nosotros o de ustedes que pudieron llegar a tener esta hipermovilidad, conforme van pasando los años, se va creciendo, esto va desapareciendo. Las articulaciones se van limitando en esos arcos de movilidad tan amplios que se tienen cuando uno es niño, ¿ok? Entonces, algunos pacientitos sí pueden permanecer así. Es un trastorno benigno, no es nada malo, ¿sí? Y puede provocar algunas molestias, dolor principalmente en las articulaciones, ¿ok? Pero no es nada grave, no, nadie se va a morir por tener un síndrome de hipermovilidad. Algunos pacientitos pues permanecen muchos años ya en etapa adulta con dolor en las articulaciones por esta movilidad tan exagerada que tienen de sus articulaciones, ¿ok? La miositis osificante progresiva es rara. Yo no he visto casos de esto, sé que existen, los he visto en los libros, pero es algo muy raro, ¿ok? Como pueden ustedes ver entonces, algunas enfermedades son frecuentes, otras son raras, algunas no las vemos nosotros en nuestra especialidad, sino las ven otras especialidades relacionadas más directamente con estos trastornos. Pero pues están en esta clasificación, y si se acuerdan ustedes al principio de la misma, les dije, aquí hay enfermedades clasificadas que no deben de estar, y algunas otras que debieran de estar, pues no están, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Aquí se me trabó la computadora, voy a salirme para volver a hacer ¿cómo se llama? La presentación, ¿eh? Una pregunta, ¿tenemos tiempo ilimitado en el Zoom o es del gratuito? Este tiene tiempo ilimitado, pero ya se nos va a acabar. El 4 de septiembre caduca, entonces tenemos pocos días, pero sí, esta sesión va a durar todavía. No se va a cortar a los 30 minutos. La de ahorita, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? La de ahorita es ilimitada. Ah, la de ahorita es ilimitada, ok. Bien. En el capítulo 6 tenemos a las neoplasias, ¿sí? Si ustedes hablan de neoplasia o escuchan el término neoplasia, inmediatamente viene a su mente pues cáncer, ¿ok? Y si viene a la mente el término cáncer, inmediatamente piensan pues, en oncología o en el oncólogo, ¿ok? Y tienen razón, ¿sí? Sin embargo, hay algunas neoplasias que podemos verlas nosotros porque son neoplasias benignas, ¿ok? No todo lo que crece va a ser un cáncer maligno, ¿ok? Como pueden ustedes ver aquí, en este capítulo 6, están las neoplasias primarias y las neoplasias secundarias. ¿Qué quiere decir eso? Las neoplasias primarias se refieren a que la neoplasia está creciendo ahí en el sitio de la articulación o del músculo, de la membrana sinovial, etc. Y las secundarias quiere decir que la neoplasia está en otro sitio, afecta a otro órgano, pero que de manera secundaria puede manifestarse en el aparato musculoesquelético, ¿ok? Estas secundarias, estas sí son las que nosotros no vemos, ¿ok? Por ejemplo, aquí, las leucemias, pues provocan molestias osteomusculares, ¿sí? Dolor muscular, dolor óseo, ¿sí? Y entonces, pero nosotros no las vemos. Las leucemias, pues las ve el hematólogo, al igual que el mieloma múltiple, o bien los tumores metastásicos malignos,
Es decir, un cáncer de mama, un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón, que da metástasis al hueso, por ejemplo, y provoca dolor óseo, ¿sí? Pero esos los tienen que ver los oncólogos, o en el caso de la leucemia, los hematólogos, ¿ok? Esos no los vemos nosotros. Pero, por ejemplo, las neoplasias primarias en algún momento sí las podemos ver nosotros, sobre todo las benignas, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de neoplasias primarias benignas. El ganglión es un trastorno bastante frecuente. A lo mejor alguno de ustedes sufre de un ganglión. Son pequeñas tumoraciones que aparecen en las superficies de las articulaciones. Un ganglión muy frecuente es el que se presenta en el carpo. Y esto se debe a que hay un debilitamiento de la cápsula articular y entonces el líquido sinovial empieza a hacer una pequeña herniación y se forma una pequeña bolita como el tamaño de un chícharo y que puede ir creciendo hasta formar una bola que se puede notar muy fácilmente. ¿Okay? Eso es un ganglión, pero es una neoplasia primaria benigna. ¿Ok? Se puede dar tratamiento con antiinflamatorios, a lo mejor una infiltración esteroidea y desaparece, pero puede recurrir, puede otra vez aparecer el ganglión. El tratamiento definitivo es reforzar a través de una pequeña intervención quirúrgica esa cápsula articular débil, ¿ok? Y entonces se puede hacer, pero muchos pacientes dicen, no, se me va a notar aquí la cicatriz, mejor déjelo así, esto no me molesta, ¿sí? O me molesta muy poco, me doy un masaje y se me desaparece, y así puedo quedar una semana, 2 semanas sin el ganglión, me vuelve a aparecer, vuelvo a hacer lo mismo. Es benigno el problema, ¿ok? No limita la función, estéticamente pues puede verse ahí su pequeña bolita, pero si no quiere que se le vea la cicatriz de la incisión que se va a hacer, pues se puede quedar con el ganglión. Igual es la osteocondromatosis. Cuando veamos radiografías, vamos a ver qué es la osteocondromatosis, ¿ok? Nada más les adelanto que son precisamente pequeñas tumoraciones que aparecen dentro de una articulación y que se derivan de fragmentos del cartílago articular, ¿ok? Las neoplasias malignas, primarias malignas, eso sí es otro cantar. Ahí sí no nos metemos. Si yo veo un sarcoma sinovial o sospecho que el paciente puede tener un sarcoma sinovial o un hemangiosarcoma, inmediatamente se tiene que ir con el oncólogo. Yo ya no le veo más. Yo no le voy a hacer nada, ¿sí? Estas neoplasias de las articulaciones son neoplasias muy agresivas, malignas muy agresivas. El sarcoma sinovial rápidamente metastatiza, igual que el hemangiosarcoma. Cuando ustedes escuchen el término sarcoma, deben de tenerle miedo, ¿ok? Eso quiere decir cáncer maligno agresivo, ¿ok? Entonces, un sarcoma sinovial se va con el oncólogo, un hemangiosarcoma se va con el oncólogo. Yo ya no veo nada de eso. ¿Estamos? Así es este capítulo de las neoplasias, ¿sí? Las mencionan acá porque dentro de su espectro clínico pueden tener manifestaciones articulares o al aparato musculoesquelético. No es que nosotros las vayamos a ver. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? ¿De este capítulo 6? No, doctor. Bien. Enseguida tenemos al capítulo 7. Son las enfermedades neurovasculares. Ahí tenemos diferentes ejemplos de enfermedades neurovasculares, que como su nombre lo indica, son enfermedades que pueden afectar el sistema nervioso o los vasos sanguíneos o ambas cosas. ¿Estamos? Ahí tenemos en primer lugar a la artropatía de Charcot. ¿Qué es la artropatía de Charcot? Es una lesión destructiva de alguna articulación debido a un trastorno neurológico. ¿Quiénes pueden presentar artropatía de Charcot? Pacientes que tienen lesiones medulares, pacientes que tienen neuropatías periféricas graves o severas. ¿Y qué es lo que por qué se desencadena este problema? Al tener este tipo de lesiones neurológicas, el paciente tiene está ausente la sensación dolorosa. El paciente no percibe claramente o está abolido el dolor. Y entonces una articulación se puede lesionar por un traumatismo mínimo
y el paciente pues no tener dolor. Y entonces el proceso de esa lesión en la articulación puede seguir avanzando. Como el paciente no percibe dolor, pues no le hace caso, no se da cuenta. Y entonces la lesión va afectando más y más. ¿Sí? Entonces son pacientes, por ejemplo, que tienen sección medular, o pacientes con neuropatías graves, ¿sí? Neuropatías periféricas, por ejemplo, los diabéticos. ¿Ok? Ellos pueden desarrollar este tipo de artropatía de Charcot. Se dan más frecuentemente en miembros inferiores, que son las articulaciones que más fácilmente pueden lesionarse. ¿Ok? Algo más frecuente son los síndromes de compresión. ¿Por qué se llama compresión? Porque algo está comprimiendo a un nervio y esto ocasiona manifestaciones neurológicas. Por eso se llama síndromes de compresión. Ahí en el número 1 tenemos al ejemplo del síndrome de atrapamiento periférico. Y uno de los síndromes de atrapamiento periférico más frecuente es el síndrome del canal del carpo o síndrome del túnel del carpo. A lo mejor ustedes ya han oído hablar de esto, conocen a algún familiar o saben de algún paciente que tiene este problema, ¿sí? En la actualidad estamos viendo bastante síndrome del túnel del carpo debido a ciertas actividades profesionales. Esto se da porque el nervio que atraviesa o que va a través del canal del carpo se ve atrapado o se ve comprimido, ¿ok? ¿En quiénes puede presentarse esto? Se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide. Se puede presentar en personas que utilizan mucho la mano para el trabajo. ¿En quiénes hemos estado viendo en los últimos años que desarrollan síndrome del canal o del túnel del carpo? En pacientes que manejan muchas horas la computadora, particularmente el ratón, ¿ok? Entonces, mucho tiempo están con el ratón, juega y juega, bueno, trabaja y trabaja, ¿sí? Con el ratón, y la superficie dura del tapete o del propio escritorio hace que se esté comprimiendo el nervio mediano que va aquí, otra vez repito, en el túnel o en el canal del carpo. Al comprimirse o atraparse este nervio mediano, las pacientes presentan manifestaciones neurológicas en la mano afectada, es decir, en las áreas en donde inerva el nervio mediano, ¿ok? Entonces, típicamente las pacientes presentan parestesias en la cara palmar de la mano. El inicio es insidioso, leve, pero conforme el atrapamiento se va haciendo más intenso, las molestias van aumentando. Se van haciendo más intensas. Originalmente o inicialmente el trastorno o estas molestias pueden ser esporádicas, ¿sí? Una noche sí, pasan 2 o 3 noches sin tener molestias, otra vez se presentan, pero conforme va avanzando el cuadro, las molestias se van presentando con mayor frecuencia y la paciente puede llegar a tener molestias permanentemente, ¿sí? Parestesias en la cara palmar todo el tiempo, día y noche. Típicamente la paciente cuando inicia con esto dice, doctor, yo en las noches me despierto porque me despierta la sensación de que mi mano está dormida, ¿sí? Y me despierto y mi mano está dormida, ¿sí? Y lo que hacen es moverla, agitarla, y la molestia puede desaparecer y ya se vuelven a dormir. Más adelante ya no es una sola vez, sino son 2 o 3 veces en la noche, ¿sí? Y pueden llegar a la consulta, doctor, ya no puedo dormir. Esto me despierta 2 veces en la noche, 3 veces en la noche. O si se lo dejan más adelante, doctor, todo el tiempo tengo esa sensación, ¿sí? Habitualmente, el atrapamiento del mediano en el túnel del carpo es unilateral, ¿sí? Pacientes que nada más trabajan con la derecha, duro y duro con la derecha. Por ejemplo, en mi caso, yo manejo el mouse con la derecha, ¿sí? A lo mejor alguien de ustedes que sea zurdo, pues agarra el mouse con la zurda y trabaja más con la zurda. Y entonces en esas personas, pues puede presentarse en la mano izquierda, no en la derecha, ¿ok?
El diagnóstico es muy clínico. Todo esto que les acabo de mencionar es importante en la historia clínica, ¿ok? Pero ¿cómo corroboramos que efectivamente el nervio mediano está atrapado? ¿Sí? Está comprimido ahí en el canal del carpo. Lo hacemos a través de un estudio que se llama electromiografía. Este estudio lo hacen los neurofisiólogos. Miden la velocidad de conducción del nervio mediano, ¿ok? Con sus agujitas hacen esa medición. Nos lo pueden hacer de un solo lado, de ambos lados, ¿sí? Y entonces, cuando nos reportan eso, nos dicen, efectivamente, la conducción del estímulo nervioso está incompleto, está retrasado, no avanza a nivel del túnel del CAT. Y ellos nos dicen, el presente resultado sugiere atrapamiento del nervio mediano en el túnel del CAT. ¿Ok? Generalmente el tratamiento es conservador, ¿sí? Hay que darle antiinflamatorios, hay que darle inmunomoduladores, y puede ser que con eso el cuadro se controle, el paciente mejore y pueda permanecer asintomático por mucho tiempo. Pero hay pacientes que ya el atrapamiento es tan intenso que el tratamiento conservador no es efectivo. Esos pacientes tienen que ser sometidos a intervención quirúrgica. Para entonces, si se decide una intervención quirúrgica que lo tiene que hacer un ortopedista, un cirujano de mano, entonces estos médicos ya no nada más se basan con la electromiografía, sino solicitan una resonancia magnética para verificar efectivamente que el nervio está atrapado y planear su intervención quirúrgica. Para ellos sí les es útil, no tanto para diagnóstico, sino para la planeación quirúrgica, la resonancia magnética. ¿Ok? Y con eso, en la gran mayoría de los casos, se resuelve el problema. ¿Estamos? Siempre les digo a mis pacientes, no espere, hay que tratar ya rápidamente este problema, porque ahorita tiene usted manifestaciones neurológicas, pero más adelante esto puede darle manifestaciones motoras, ¿ok? Entonces ya tener debilidad de la fuerza muscular de la mano, ¿sí? Ya tener ya trastornos motores, ya no tanto manifestaciones neurológicas, ¿ok? ¿Alguna pregunta de esto? No, doctor. Bien, mañana vamos a continuar. Terminamos estos síndromes de compresión y yo creo que este capítulo mañana mismo lo terminamos y nos pasamos al siguiente. ¿Ok? Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Doctor, hasta mañana, Doctor, gracias. hasta mañana. Hasta mañana.